El método inductivo es un tipo de razonamiento que pasa desde lo específico hasta las teorías en generales. ¿Cómo es esto? Bueno, el método inductivo normalmente entra dentro de los espacios de empirismo y cualitativo. Es decir, no se puede contar porque es a partir de las experiencias. Esto es un tipo de métodos que se utiliza para indagar información y generar teorías que ayudan a la realidad, pero basada en un contexto, es decir, no es toda la realidad. Quiere decir que este método nos ayuda de repente a recibir información, generar a partir de la observación patrones o compararlos, una contrastación y luego sacarla. Estos son los pasos del método: observación, contrastación o patrones y teoría. Con estos pasos uno puede generar lo que es la información de la realidad en el contexto que nosotros lo estamos viendo. Cabe destacar que este método necesita de mucha lógica y coherencia, es decir, nuestra observación no debe ser contaminada por nuestra realidad. Entonces, el método inductivo, aunque entra en la parte cualitativa, el investigador se debe involucrar, pero debe considerar ciertos patrones. ¿Por qué? Porque puede cometer ciertos errores. Ejemplo, si va a un juego de básquetbol y como investigación o método inductivo dice, bueno, los basquetbolistas miden más de 2 metros, es decir, todos los humanos miden más de 2 metros, entonces totalmente no lógico. ¿Cómo aplico el método inductivo? La inducción es una forma de razonamiento en la que a partir de determinadas experiencias u observaciones particulares se extrae una ley o principio general común a todas. Al contrario que en la deducción, en la inducción se va de lo particular a lo general. Es el más utilizado en el ámbito científico. Es por un lado un método relativamente flexible y por el otro se presta para la exploración. Este método es utilizado sobre todo para formular teorías e hipótesis. Es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general, leyes o principios, a lo particular, fenómenos o hechos concretos. Para aplicar el método inductivo, el primer paso consiste en observar el fenómeno. La observación es lo que nos va a ayudar a determinar o a llegar a esa conclusión para establecer posibles patrones. Finalmente, llegar a una teoría generalizada, que es la conclusión. Se deberán estudiar muchos casos y para que sea veraz, ninguno debe contradecir la conclusión. Un ejemplo muy sencillo pudiera ser: tengo unos amigos que tienen 3 gatos blancos. Yo puedo afirmar que todos los gatos son blancos en base a la observación. Y también puedo afirmar que los gatos de mis amigos son blancos. Pero esto va en base a lo que yo estoy observando. Si voy a comprobar mi observación, puedo decir que no todos los gatos son blancos. Y dependiendo de estas observaciones y del razonamiento que yo realice, puedo llegar a las siguientes conclusiones. Mis amigos, que los llamaré Jesús y María, tienen 3 gatos. Pelusa es blanco, Rocky es blanco y Pompón es blanco. Y entonces yo puedo afirmar, mi conclusión puede ser que todos los gatos de José y María son blancos. En este caso puedo decir que la premisa y la conclusión son verdaderas, porque se refiere a los gatos de 2 personas en específico, que en este caso son José y María. Buenos días, soy el licenciado Jonathan Barreto. Me tocó hablar sobre el método inductivo y dónde aplicarlo. Yo lo aplicaría cuando el procedimiento se comienza por los datos y se llega hasta la teoría. De hecho, se inicia con la observación y una
suposición o hipótesis, donde esa suposición es algo que podría ser o no posible, de hecho razonado. Con este método inductivo uno supone que son las cosas que a partir de lo empírico, es decir, hay un enfoque en el cual la contratación empírica es el criterio donde vamos a evaluar esa nueva teoría. Ejemplo, en el área de mi trabajo recibo una cantidad de pacientes en específico de un lugar, es decir, en la unidad cardiopulmonar de dicho centro de salud con crisis hipertensiva. Y cuando a esta persona se le pregunta de dónde viene o lugar específico o geográfico, cuando estas personas me llegan allí y luego llegan demás personas del mismo lugar, el método inductivo yo voy a suponer que esa población hay un problema o una situación que está facilitando o predisponiendo a que están sufriendo de crisis hipertensiva.